dos invitados, investigadores también, entre cursos, digamos, de psicología, filosofía. Antonio Larraín, de la Universidad de Libertad, de Psicología, Alfredo Gaete, de la Universidad Católica de Villarrica. Ambos con formación dual, digamos, Psicología y Filosofía. Y hemos puesto como eje común de la mesa la relación entre experiencia y conocimiento por un lado, y por otro lado la relación de experiencia con lo estético. Dos caras de la experiencia. Va a partir Alfredo, ¿no?, con la idea de experiencia como conocimiento. Perdón, no se escucha bien. Ahí sí. Bueno. Me quedan 5 minutos. A ver. Ok, yo voy a compartir algunas reflexiones. Supongo que son reflexiones principalmente epistemológicas. No tengo... Es decir, esto que hay acá es como una propuesta de reflexión, ¿no? Yo estoy afirmando que la experiencia es conocimiento. O de que se puede saber si es que... Entonces estaba diciendo que no quiero que se interprete que estoy afirmando ninguna de estas cosas, sino que las estoy proponiendo como para una exploración. Y honestamente no tengo todavía una visión muy clara de seguir o no por este camino, ¿ya? Entonces es una invitación también a explorar. Después creo que se va a aclarar un poco más el título que está ahí. Voy a partir señalando que la idea de que nuestras creencias pueden estar justificadas por la experiencia, o sea, que tener una determinada experiencia cuenta como razón para creer algo, como buena razón para creer algo. Esa idea está a la base no solo de la actividad científica, evidentemente, sino de varias otras prácticas sociales. Decir que esa idea está a la base no solo de la actividad científica, sino de varias otras prácticas sociales en las que nos vemos sometidos a diario. Si me preguntan por qué creo que no está lloviendo, mi mejor respuesta es que lo que estoy viendo es que no está lloviendo. Y esté o no en un seminario de filosofía o en alguna otra instancia científica, esa es mi mejor respuesta. Es decir, esta respuesta es igual de buena para mi mamá que para la APA, para la Sociedad Aristotélica o para la Royal Society o para la universidad. Y es igual de buena porque justificar creencias apelando a la experiencia es algo que todos hacemos, muchas veces al día, todos los días. Y en la noche dicen esto ha sido cuestionado, sobre todo por ciertos segmentos del constructivismo y de la filosofía postmoderna europea y latinoamericana. Y lo que se cuestiona es el universalismo que hay en lo que acabo de decir. Se
supone que hay culturas o incluso momentos históricos de nuestra propia tradición cultural en las que la justificación por la experiencia no se aplica o no es la norma. Un ejemplo que suele darse de esto es la disputa entre Galileo y el cardenal Bellarmino. El cardenal Bellarmino fue la persona ante la cual Galileo tuvo que declarar cuando fue invitado a declarar, debido a que sus observaciones por el telescopio apoyaban la teoría heliocéntrica de Copérnico. Mientras que el cardenal Bellarmino y mucha gente de la época creía tener buenas razones para apoyar la teoría geocéntrica. Y el tema era justamente que ambos decían que tenían buenas razones para apoyar cada una de las posiciones. Muchas veces se dice entonces que aquí en realidad hay un ejemplo, incluso en nuestra propia historia, ¿cierto?, de un momento histórico en el cual ante Galileo, por ejemplo, todavía apelar a la experiencia no era digamos, la forma usual de justificar las creencias o los enunciados empíricos o las hipótesis científicas, etc. Siempre se dice que el cardenal Bellarmino se rehusó a mirar por el telescopio de Galileo, ya que para él la Biblia era una fuente de información más fidedigna que el telescopio, y él creía que en la Biblia él tenía encontraba evidencia de que apuntaba más hacia la teoría geocéntrica. Otro caso que a veces se pone también es el caso de algunos pueblos originarios que fueron descritos por un tiempo al menos, en particular durante ciertos periodos, por los antropólogos como no justamente procediendo de manera distinta a esto que estamos diciendo, es decir, no justificando su creencia en base a la evidencia empírica, por así decirlo, sino que en base a otro tipo de cosas, como por ejemplo, si querían saber si alguien había, o quién había hecho quién le había tirado una cierta maldición a otra. Los asantes, por ejemplo, hacían una especie como de ritual que le daban una pose como un pollo, y si el pollo moría, por ejemplo, el brujo era tal persona, o si moría de cierta manera era tal persona, y si moría de cierta otra era otra. Entonces decían los antropólogos, obviamente aquí el principio de justificación de la experiencia no está funcionando. Y otro ejemplo con más pedigrí filosófico sería Parménides, quizás, ¿cierto? O por lo menos una manera en que a veces ha sido caricaturizado Parménides, ¿cierto? Como señalando en realidad, por ejemplo, que aunque él vea que hay una columna delante de él, él va a seguir caminando, porque no es suficiente para justificar la creencia de que hay una columna. Bueno, estas son tres situaciones en las que se ha tratado de cuestionar el principio de justificación por la experiencia, si me permiten llamarlo así, que sería entonces la idea de que una buena razón para formar una creencia es tener o haber tenido ciertas experiencias. O otra manera de decirlo es que tener una determinada experiencia, por ejemplo, ver que hay un objeto contundente enfrente mío, es una muy buena razón para formar ciertas creencias. Por ejemplo, la creencia de que hay un objeto contundente enfrente mío. Y también la creencia de que si algo como que no existiera ese objeto contundente, podría terminar con un chichón en la cabeza. Ahora, Paul Boghossian, en un libro
se llama Miedo al conocimiento, que el subtítulo es Contra el constructivismo y el relativismo, señala que en realidad ninguno de estos casos, de casos de esta índole, son casos en los que realmente no está operando el principio de justificación por la experiencia. En realidad en todos estos casos está operando el principio de justificación por la experiencia. Lo que hay es un desacuerdo sobre cuál es la experiencia que cuenta como evidencia, pero en todos los casos se apela a la experiencia, porque el cardenal Bellarmino, ustedes, no tiene ninguna manera de saber lo que dice la Biblia salvo que la lea, y que por tanto crea que lo que sus ojos le muestran es lo que la Biblia dice. Él tiene que justificar esa creencia por medio de la única forma que tiene de justificarla, que es que la leyó. ¿Cierto? La gente que apela al pollo tiene que ver que el pollo muere de cierta manera. Si no tienen esa experiencia, tampoco pueden apelar. Mutatis mutandis, lo mismo para otros casos. Entonces yo creo que se puede decir que efectivamente esto es un principio bastante universal. Entonces mi pregunta, la pregunta que quiero hacer es ¿por qué tenemos este principio? ¿Por qué lo validamos? ¿Por qué tenemos este principio? Una vía sería decir que en realidad no tenemos ninguna razón para tener, que el principio de justificación no tiene justificación. Por ejemplo, podríamos decir a la Hume que es un hábito. Estamos habituados a pensar de esta manera y eso es lo que nos ayuda a pensar. O quizá una manera un poco más interesante a la Wittgenstein, es decir, mira, es una forma de vida. Nosotros, los seres humanos, compartimos esta cosa, que es que justificamos a través de la experiencia. Esta es la forma de vida humana, la forma de ser humana es esa. Eso es parte de lo que significa ser humano. No tiene justificación, pero es lo que justifica muchas cosas. Wittgenstein apela a este tipo de cosas cuando él piensa que el proceso justificacional tiene que detenerse en algún lugar. Uno puede seguir preguntando siempre por qué, porque eso llega a una regresión infinita. Entonces hay un momento que hay que parar el proceso de pedir razones. Y ese momento que para ese proceso de pedir razones es lo que él llama la forma de vida. Uno dice, mira, la verdad es que no tengo ninguna razón, soy así. Eso sería una vía. Otra vía sería apelar a una justificación más pragmática. Uno podría decir que es útil o adaptativo tener el principio de justificación por la experiencia, porque si no, o sea, si nosotros actuáramos como este caballero, la humanidad no habría pasado de esa época. Entonces es altamente adaptativo creer, ¿cierto? Que cuando la experiencia me muestra que hay un perro rabioso delante mío, altamente adaptativo creer que hay un perro rabioso ahí. Pero hay también una justificación que yo llamaría lógica o incluso trascendental, que es otra vía y que consiste más o menos en la siguiente suposición. Yo creo que asumimos, al menos buena parte de nosotros asumimos, que la experiencia es un encuentro directo con el mundo. Asumimos que cuando tenemos una experiencia, hay una realidad
externa que se nos impone. Tenemos un encuentro directo, que es lo que pedía Hume para que pudiera haber conocimiento. Hume, hay que aprender de él, que si no tenemos eso, no tenemos conocimiento. Entonces, uno dice, bueno, entonces tenemos que asumir que tenemos un encuentro. Tenemos que asumirlo porque si no, por lo menos si vamos a hacer investigación cognitiva, estamos asumiendo que hay conocimiento. Entonces, si estamos asumiendo eso, tenemos que asumir que el constructivismo radical es falso. El constructivismo radical niega que tengamos que hacer esa suposición. El constructivismo radical es la tesis de que podemos dejar entre paréntesis el compromiso con la existencia de una realidad objetiva que nos afecta. Sin embargo, desde la perspectiva que yo estoy presentando, uno no puede no asumir esto. Ahora, yo en otro trabajo he presentado otros argumentos para esto mismo. Creo que esto no estoy seguro si es realmente un argumento, una cosa que cansa. Pero yo he presentado otro argumento, hay otros filósofos que han presentado otros argumentos también, desde Kant. Y más o menos todos tienen como esa forma, un poco la forma de que, mira, que yo creo que tiene esta inspiración kantiana, que un poco es algo así, como, mira, uno realmente no puede tener certeza de que nuestras representaciones se deben al influjo de una realidad externa con la que nos conectamos. O no podemos tener la certeza de que las representaciones que estamos teniendo realmente representan bien esa realidad. Pero aunque no podemos tener esa certeza, tenemos que suponer. Tenemos que ser eso. Lo que dice el constructivismo radical es todo lo contrario. No tenemos que hacer eso. Podemos proceder y hacer investigación cognitiva y otras investigaciones sin suponer este realismo metafísico, como se llama. Como les digo, yo he presentado en otra situación otros argumentos para mostrar que esa posición es insostenible y por lo tanto no voy a hacer como que así. Y lo que me interesa plantear para redondear esto es volver a esto y plantear lo siguiente. Primero, si asumimos que en la experiencia hay un encuentro directo con el mundo, o sea, si asumimos lo que asumimos cotidianamente, digamos, y le damos valor filosófico a eso. ¿Quiere decir eso que la experiencia es un tipo de conocimiento? Esa es la pregunta. Generalmente, en el sentido tradicional, el constructivismo plantea la necesidad de cambiar el concepto tradicional de conocimiento. Plantea esa necesidad porque parte de la base de que ese concepto tradicional es imposible. Gracias a Hume. No se puede hacer. Así no se puede conocer. ¿Ya? Entonces, suponiendo que la crítica constructivista no entra, por razones que luego vaya a la teniendo una visión más o menos tradicional de lo que es el conocimiento. O sea, algo así como una representación justificada de la realidad. Algo así. La pregunta que uno se hace es, bueno, yo acabo de dar una razón por la cual en la experiencia estaría justificado. O sea, habría una justificación por la cual yo creo en la experiencia. La justificación es que en la
experiencia me encuentro con el mundo, que la experiencia no es pura actividad o pura espontaneidad, como decía, que no es puro concepto, no es pura racionalidad, que la experiencia también tiene un elemento receptivo, que al conocer hay un elemento pasivo, por mínimo que sea. Cuando yo admito eso, entonces me pregunto, bueno, entonces tener una experiencia parece ser conocer directamente. Pero eso me choca con la visión más tradicional de conocimiento, donde me piden que haya algo más parecido a una creencia. Y sabemos que la experiencia en sí mismo no es lo mismo que una creencia. Sabemos porque hay cosas como esta. ¿Cierto? O sea, los que conocen esta ilusión creen que estas dos líneas son de igual tamaño, pero no, la experiencia no les está mostrando eso. ¿Cierto? O sea, uno tiene que distinguir, o sea, no, la experiencia por sí mismo no es equivalente a la creencia sobre ese mismo contenido. Entonces, suponiendo que puede haber experiencia sin creencia, mi pregunta es, lo que invito a explorar es, bueno, ¿y esa experiencia que es producto, en parte, de la actividad cognitiva, pero también en parte de la capacidad receptiva que tiene nuestro sistema cognitivo, en parte, esa experiencia que se debe en parte a que la realidad se nos impone la columna en el camino, ¿cierto? Y aunque yo no quiera que esté ahí y haga todo lo que quiera, voy a chocar y me voy a hacer chichón. Entonces mi pregunta es, ¿por qué no reconocer que eso es suficiente para que haya conocimiento? ¿Por qué hay que ponerle el adicional de formar una creencia? No sé si me explico. Entonces, generalmente, bueno, supone que, insisto, para conocer en el sentido de conocimiento factual, declarativo, de lo que es el caso, ¿no? Supone que uno saber lo que es el caso implica creer que eso es el caso. Pero a lo mejor no implica eso. A lo mejor puede implicar meramente tener una experiencia de que eso es el caso. Y eso es suficiente para que sea conocimiento, sobre todo si es una experiencia perceptual. El caso de los 8 tipos de experiencias generan más ruido, ¿ya? Los sueños, las alucinaciones, las apariciones, qué sé yo, muchas experiencias, la experiencia religiosa, la experiencia, 8 tipos de experiencias que a lo mejor es más largo el camino para encontrar la conexión con lo que se presenta. ¿Ya? El sueño, por ejemplo, ¿cierto? Yo puedo decir que en el fondo hay algo que se me muestra en el sueño y gracias a eso existe el psicoanálisis. Es una hipótesis necesaria. Pero lo que se me muestra no es lo que estoy soñando o lo que elaboro secundariamente menos. Yo puedo soñar que estoy en una playa y eso no significa que estoy en esa playa, no implica que estoy en la playa, implica que estoy teniendo un conocimiento. Eso puede ser un encuentro a lo mejor con un contenido así, un encuentro con un contenido no del mundo estético, quizás para decirlo. Y la última reflexión es que si vamos a decir que la experiencia justifica, otra cosa que es necesaria, y de nuevo me subo un poco el carro de Kant y de John McDowell en particular, si la experiencia no entrega contenido conceptual, no puede ofrecer justificación tampoco. O sea, otra cosa que se sigue del hecho de que nosotros justifiquemos por medio de la experiencia es que el encuentro que yo tengo con la experiencia, así como antes yo estaba diciendo que exigía receptividad, también exige y demanda siempre actividad conceptual, ¿ya?
yo necesariamente tengo que, por así decirlo, lo dado bruto, si existe, no tiene poder justificacional. Para que la experiencia tenga poder justificacional, dado que la justificación ocurre en lo que se llama el espacio de las razones, para que la experiencia tenga poder justificacional, entonces la experiencia tiene que darse en ese espacio. Tiene que haber, no puede ser cualquier tipo de experiencia la que justifica. Es particularmente la experiencia humana que consiste, como diría en McDowell, en una aplicación de las capacidades conceptuales que se manifiestan en esa experiencia. Eso sí. Yo voy a ir quizás afirmando algunos aspectos o en algunos aspectos todo lo contrario, pero no estoy tan segura, no entiendo si están así o no. Yo básicamente les voy a hablar un ratito acerca de la dimensión estética de la experiencia, ¿ya? Y quiero partir poniéndolo en una situación muy cotidiana que espero es probable que todos hayamos vivido. Se trata del momento en que por primera vez tenemos, ya siendo adultos o no siendo niños al menos, una conversación acerca de nuestras vidas con alguien parcialmente desconocido. Alguna conversación larga y un poco apresurada, quizá en un parque o en otro espacio público, eventualmente acompañada de una cerveza, una copita de vino. Una de esas conversaciones en que no solo relatamos una vida que ya no nos es transparente de antemano, o sea, es decir, no se trata simplemente de contar algo que ya sabemos, sino que por sobre todo develamos una parte de nuestra vida que nos era opaca de ese mundo. Y la opacidad no tiene que ver con que hayamos olvidado esa parte, que se nos olvidó un cumpleaños, se nos olvidó una situación familiar. O sea, es decir, no se trata de eventos que no recordáramos hasta antes de esa conversación. Se trata más bien de tener un punto de vista nuevo con respecto a la propia vida o una parte de ella. Una perspectiva que aparece solo en esa conversación y que nos alivia o nos gusta, ya sea porque nos exalta, nos victimiza, nos hace merecer la pena del interlocutor, nos hace merecer la admiración o el amor del interlocutor. Tanto amor que por momentos probablemente es una conversación que nos hace querernos y enamorarnos de nosotros mismos, cuando éramos niños, cuando éramos jóvenes, cuando éramos estudiantes, cuando hacíamos arte, etc. Y que también nos hace dudar, a medida que vamos contando esa cuestión, si somos tan fieles, si en realidad es tan verdadero, tan exacto lo que estamos contando. Si esa niña, si ese joven, era tan así, porque le estamos poniendo mucho. Dudar de si merecemos o no entonces el amor de esa persona a la que estamos enamorando eventualmente, ¿cierto? Porque en realidad quizás estáis mintiendo un poco, pero en realidad no estáis mintiendo, pero algo así hay. De si no es fabricado, producido, manipulado. Entonces, ¿será como un globo lleno de aire que uno que no puede sostener su sustancia ante un mínimo pinchazo? ¿Cierto? ¿Será que el otro en cualquier momento va a saber quién realmente soy y me dejará? Tenemos una experiencia de nosotros mismos en esos momentos, que no son tan raros. El caso del enamoramiento quizás es un poco extraño, pero esas son conversaciones que aparecen probablemente mucho más frecuentemente. Incluso en aquellos momentos como los descritos en que la experiencia de nosotros aparece más vivaz, que tú decís, oh, en realidad yo era así, qué bacán, o qué pena, pobrecita, etc. Debemos desconfiar de que sea cierto. Nos reconocemos, es verdad, nos alegramos de que comprendemos algo de nuestra vida, nos emocionamos ante nuestra propia historia, pero al mismo tiempo dudamos de nuestra capacidad para ser veraces. Es decir, la experiencia de nosotros mismos nos parece como aquel fundamento certero de todo conocimiento que ya nos explica Descartes. No es el fin de toda duda, sino justamente la condición de la duda, como reconocía Descartes.
el momento preciso de la duda, diría. La experiencia de nosotros mismos en tanto duda acerca del sí o el sí mismo. Como si fuese algo, en estas breves palabras no quiero poner el relieve en todo caso en el lugar de la alteridad en el sí, ¿ya? Como si fuese algo poco dicho, poco pensado o directamente, completamente nuevo. Reconozco todo lo contrario. Estas palabras se fundamentan en el reconocimiento de que aquellos que llamamos sí no es más que una ficción que se logra a partir del otro en cuanto a otro y a través del otro, ¿ya? Antes de Riquet, muchos pensadores, entre ellos Mill, James, Bakhtin, entre otros, entregaban claves importantes para tomarse en serio estas ideas. Es decir, no quiero aquí decir, lo relevante de lo que estoy diciendo no es que en realidad el yo no es yo, sino que, digamos, se hace en la alteridad, cuando narran frente a un otro. No quiero relevar eso, ¿ya? En realidad, solo les quiero mostrar, sin argumentar, que no va a haber espacio, quizás en las preguntas podemos generar los argumentos, la necesidad que tiene nuestro estrecho pensamiento psicológico de cederle un lugar al estético para entender eso que llamamos experiencia, ¿ya? Ahora, tampoco voy a tratar de discutir acerca de una experiencia, de lo que es tener una experiencia estética, ya, por dos motivos. Primero, porque no quiero centrar la reflexión en una forma particular de experiencia o en un tipo de vivencia específica, ¿no? Esa vivencia que puede cotidianamente llamarse experiencia estética, porque nos pone en tanto espectadores o público ante objetos artísticos que hacen personas en una esfera completamente distinta de la vida, que pareciera ser el arte, ¿ya? O sea, es decir, no me interesa esa experiencia que parece un paréntesis en nuestras vidas, cuando vamos al teatro, cuando leemos una novela, ¿no? Lo estético aquí, más que un paréntesis, será entendido como condición de lo social, como modo de lo social. Como diría Pablo Fernández, lo social como forma que se expresa en estilos sociales y cuyo contenido es particularmente afectivo, ¿ya? Tampoco me voy a referir a la experiencia estética básicamente porque no se trata de reflexionar acerca de lo estético en cuanto relacionado a lo bello. O sea, no estoy pensando necesariamente en la esfera de lo bello, es decir, aquello que se verifica ya sea porque cumple ciertos estándares o cánones culturales o porque simplemente exalta los sentidos que llamamos bello, ¿ya? Lo que quiero invitarlos a pensar es el carácter estético de toda experiencia. Y quiero que pensemos en esto no como un adorno, un lujo, algo que se suma o se adiciona a una experiencia ya constituida, que exalta la experiencia o la hace más perfecta. Quiero que nos preguntemos por lo estético en tanto aspecto central, no solo de lo social, sino de aquello que llamamos experiencia, ¿ya? Y en este sentido hay una preocupación, yo creo, particularmente psicológica en lo que voy a decir. Por experiencia estoy entendiendo el flujo de afecciones de distinto tipo y modalidad que nos constituyen como seres vivientes y como seres hablantes. Afecciones que son causadas por otros cuerpos, como diría Spinoza, o más bien no por los cuerpos en sí mismos, sino por cómo estos cuerpos se me aparecen. Afecciones en tanto que incluyen tanto pensamientos y afectos. Es decir, la experiencia en tanto flujo de afecciones no es simplemente una experiencia afectiva, es una experiencia afectiva e intelectual a la vez. Y esta experiencia en un flujo de afecciones son respuestas a una alteridad, a la diferencia, a la vida. Y que a la vez también es un flujo en el cual hay respuesta a mis propias respuestas. Son afectos con respecto a aquellas mismas afecciones. Afecciones que afectan, afecciones que constituyen. En este sentido, experiencia aquí no se reduce a una vivencia en primera persona, como toda una tradición, digamos, filosófica intenta pensar. No se trata de lo que le acontece al yo, se trata de cómo ese yo acontece. No digo entonces aquí que el yo, y esto lo agregué ahora, tiene una experiencia, ¿ya? Sino que acontece en y a través de ella. No digo tampoco que la experiencia es el encuentro entre el yo y el mundo, sino que es el esfuerzo mismo de la constitución tanto del yo como del mundo, ¿ya? Entonces no es un encuentro, es un esfuerzo. La experiencia tampoco como aquello que se verifica en el aquí y en el ahora. O sea, como esa obsesión del presente, del aquí y el ahora. La experiencia como aquello
En realidad yo más bien estoy pensando en la experiencia como aquello desordenado, caótico, en el que se intenta un tejido que siempre va a ser inconcluso y poco logrado. En el que la aquí y la ahora en realidad se escapan, porque el pasado se hace elástico y nos constituye de un futuro, o más bien, donde nuestro futuro escoge el pasado, ¿cierto? A propósito de Benjamin. Experiencia no como ligada de manera privilegiada a los sentidos o a las sensaciones, ¿cierto? Sino como aquel flujo desbordante que ya describía James, que incluye en cada pulso incluso los pensamientos más complejos. En este sentido, experiencia aquí no se refiere a lo opuesto a las ideas, ¿ya? A lo empírico, a lo que se verifica a través de los sentidos, a lo opuesto a al fundamento de lo trascendental. Tampoco se refiere a lo contrario, es decir, a la vivencia de las esencias, aquello puro, originario, certero, principio fundante, no contaminado y fuente de toda verdad, a lo que hay que volver. Es decir, tampoco experiencia como aquello que se verifica en y a través de la noesis, como esta facultad de aprehensión inmediata, ¿no es cierto?, que está tan presente en la filosofía clásica griega. Más bien estaría entendiendo aquí experiencia como acción, como producción de respuesta. Y justamente por eso como aquello que duele, que raspa, ¿no es cierto? Y que raspa porque es el otro, la otra persona, la otra posición, la alteridad, lo que llamamos mundo, frota, ¿no es cierto? Y en ese sentido raspa. No se trata entonces de que la experiencia tiene una experiencia un privilegio en cuanto es inmediata, ni tampoco se refiere a aquello que aparece. Es justamente de nuevo el flujo, el río de acontecimientos más o menos opacos, pero en todo caso cuya condición de posibilidad son los medios sociales de pensamiento. Entonces no se trata solo de que la experiencia tiene que ver con la afección que el mundo produce en el sujeto, ¿ya? No es solo ser afectado por aquello que es presencia, por el acto. También y sobre todo por aquello que pudo ser, por lo que no es, por lo que pudo ser distinto, por lo que es como si fuese, etc. Aquello es lo que más duele y es lo que más hace usar, ¿cierto? Entonces la experiencia ocurre y solo ocurre como discurso, como flujo de palabras, como lenguaje. Y en ese contexto es donde, en el fondo, en la experiencia aparece el humor, la risa, donde tiene lugar la tontera, el bufón, etc. Es decir, experiencia en el lenguaje y ahí el lugar en donde la vida y el arte se unen. Y en cuanto a la experiencia como el otro que raspa, como respuesta a ese otro, que es algo que hemos trabajado con Andrés en otro texto, toda esta noción de experiencia, como conjunto de afecciones o como coafección, ¿cierto? Que son afecciones a la vez que involucran pensamiento y emociones, involucra dolor o alegría, siguiendo a Spinoza, en la medida que se potencie o se debilite la posibilidad del sí de seguir existiendo. Es decir, la experiencia duele en la medida en que hay algo muy relevante que se juega ahí, que es el sí. Es decir, la posibilidad de constituirse como yo. Y no solamente de constituirse, sino que de permanecer. Las afecciones no me dan lo mismo, no son neutras, ni ética ni políticamente, porque toda afección puede tener una consecuencia relevante en la posibilidad de seguir siendo, ¿ya? Y en ese sentido, la experiencia, lo que yo estoy afirmando en términos generales, la noción de experiencia que estoy sosteniendo aquí está referida de manera poco arbitraria y constante al sí. A sentir y a sopesar el impacto del flujo de afecciones para el sí. Un sí que está en constante amenaza y en una permanente necesidad de tejerse, de reconocerse, de hacerse algo como una unidad, ¿ya? Entonces justamente aquí entra lo estético. Voy a tratar de ir un poquito más rápido. En un sí que se está tejiendo, en un flujo de afecciones, que se está tejiendo en y gracias al lenguaje, ¿ya? Y que intenta develar su propia opacidad, pero de manera infructuosa. No puede velarla totalmente, ¿no? Entonces, si volvemos a la situación inicial, en ese intento de reconocimiento que uno tiene cuando uno le cuenta la propia vida de otra persona, ¿ya? Y en ese intento que en realidad uno intenta pero miente, o sea, comete un error, siempre va a cometer un error, nunca va a estar, siempre en el fondo va a estar mintiendo.
Entonces lo estético no tiene que ver con lo trascendental, no es parte de la sensibilidad propia del sujeto, es un aspecto central del lenguaje en tanto discurso, y eso es como lo que probablemente lo más importante de afirmar aquí, ¿ya? Y 3 serían las claves, y eso, ahí termina la presentación, de lo estético como aspecto del discurso, ¿ya? Lo primero, siguiendo, y en el fondo estas claves tienen que ver con por qué es importante entender lo estético para entender la experiencia, ¿ya? Lo primero, y siguiendo a Bakhtin y Volochynov y a toda la tradición romántica del lenguaje, importante el rol que tiene la forma en el discurso, en la comprensión y en la producción del discurso. Es decir, la sensibilidad tiene una función central en el proceso de discurso. Los románticos así lo decían, el discurso no es una cuestión lógica que simplemente uno tenga que concebir, sino que, digamos, uno lo aprende sensiblemente. Y en ese sentido la forma y lo sensible son parte del mensaje del discurso, no son simplemente los contenedores de él. Lo estético aquí entonces tiene que ver con lo que von Garten entendía como estético, ¿ya? Que es una forma fundamental de la cognición y complementaria a esta, que aprende justamente lo que la lógica excluye, ¿ya? Los retazos, los pedazos, lo que queda opaco, los restos, aquello que se resiste a ser, en el fondo, concebido en un concepto. Entonces, ¿qué hace lo estético? Lo estético tiene una función unificadora, ¿ya? En el proceso del lenguaje, en lo que entiende a la experiencia, gracias al lenguaje, no todo se entiende, pero afecta. O sea, hay pedazos y retazos que no se entienden, pero afectan. Y afectan, digamos, porque están tendiendo a hacer algo y en ese contexto tienen un rol en la experiencia. Y entonces lo estético permite, en algún sentido, elaborarlos, unificarlos y preparar una respuesta. O sea, hay retazos de la experiencia que no pueden ser concebidos, pero sí pueden ser en algún sentido elaborados y en esa medida determinan tu experiencia y tu respuesta, o tu respuesta como experiencia. ¿Ya? Esa es la primera clave, es decir, lo estético tiene una función unificadora de aquello que escapa al concepto. Lo segundo, también desde Bakhtin, con lo estético tiene que ver con el movimiento de extraposición, ¿ya? Es decir, Bakhtin plantea que lo propio del autor de una novela tiene que ver con la fabricación de una posición fuera de sí mismo, ¿ya? Y aquí yo lo tomo en el sentido que, y eso es muy relevante a propósito de lo que estamos hablando de la experiencia, siempre referida a un sí. Es decir, para poder constituirse y tejerse, digamos, el sí necesita no solamente devenir, también necesita poder tomar una perspectiva con respecto a sí mismo, ¿ya? Y en el fondo, y en uno mismo también se resiste a ser concebido, en muchos aspectos. Y por tanto aquí lo estético es relevante, es decir, lo estético tiene que ver con fabricar una posición fuera de mí, fuera de la comunidad en que vivo, es decir, lo estético permite, o lo artístico en este sentido, hacer de aquel aspecto mío o de mi grupo social un objeto de la experiencia, ¿ya? Tiene que ver con fabricar, o sea, con hacer de parte de mi experiencia un objeto para esa propia experiencia, ¿ya? Y en ese sentido fabricación. O sea, no se trata aquí simplemente de percibir, sino que de entender que el arte es parte del discurso. No es una esfera especial de la vida, es parte fundamental del discurso. Igual que el relato de mi vida a un reciente amante o a un futuro amante, fabrico una perspectiva de mí que, aunque no estoy segura si corresponde con lo que fue, me devela algo que antes era opaco. Toda experiencia, en cuanto a experiencia de sí, involucra un proceso de fabricación artística. Y como involucra un proceso de fabricación artística, involucra un efecto estético, ¿ya? Mientras el primero, es decir, el proceso de fabricación artística, tiene que ver con producir un objeto para mí mismo o hacer de mí un objeto para mí, lo segundo se trata de ser afectado por esa producción o esa fabricación. Y no eres afectado por la potencia lógica de un enunciado, eres afectado por el efecto estético que tiene esa fabricación. ¿Ya? Y entonces es fabricación porque es arte, no es verdad. Puede ser de otra manera,
hay maneras, y de hecho hay maneras que duelen más, hay otras que se gozan más, hay otras que dan más risa, y uno escoge en el fondo la manera que necesita en el momento en que requiere, ¿ya? Y así la experiencia en tanto afección y afección de afecciones, en función de la continuidad del ser, involucra un aspecto estético clave que está a la base de la posibilidad de ser afectado por la propia afección, no solamente por aquello que te impacta de afuera, sino que también por fabricar las condiciones para que tú mismo te puedas afectar y puedas de alguna manera como manejar esa afección, que no sea simplemente un, digamos, pasivo, un esclavo de la percepción que tienes de sí, sino que tú también tienes un control respecto a quién eres, ¿ya? Y lo último, tercero, y ligado a lo anterior, lo estético como en su rol de fabricar afecciones, especialmente emociones, ¿ya? El relato al amante, digamos, no te afecta porque es verdad, afecta porque es bello, ¿ya? Por raro, por humano, por contradictorio, por trágico y cómico a la vez, ¿ya? Y así lo concebía Vygotsky, quizás haciendo un giro a la relación súper clásica entre estética y emociones, y un guiño a Nietzsche también. Vygotsky decía, en el fondo entendía el arte como una técnica social de producción de emociones. O sea, el arte permite fabricar. No permite solo fabricar significado, no es solamente fabricar mensajes. Permite sobre todo fabricar afectos. En ese sentido, emociones, ¿ya? Porque la filosofía permite fabricar ideas. Y eso no sería privativo de los artistas, ¿ya? Y en ese sentido, las emociones propias de nuestra experiencia no son dadas, no son naturales, no vienen aseguradas, no son para todos iguales, pueden ser de otra manera, ¿ya? Se dan a partir de situaciones arbitrarias y de escenas arbitrarias. Es decir, en ese relato con un futuro amante yo me presento más o menos linda, y depende si me presento más o menos linda, qué emoción aparece. Si me presento más o menos víctima, qué emoción aparece. No es seguro qué voy a sentir con respecto a mí misma, ¿ya? Y eso es importante porque las fabricaciones artísticas, digamos, la fabricación artística como una condición para producir emociones, no es natural porque es histórica. Porque la materialidad que yo uso para fabricar en el arte, tiene que ver con la historia que un grupo social específico, la historia de medios semióticos que un grupo social específico ha ido desarrollando para expresar. Si yo voy al cerro y me pongo a bailar, eso es baile, ejercicio, pero no es danza probablemente, no es arte. O sea, el arte, si la danza va a ser arte en la medida en que tengo una capacidad expresiva, y si tiene una capacidad expresiva es porque va a entrar en el fondo va a usar ciertos signos o sistemas de signos convencionales dentro de esa arte, ¿no? Y en ese sentido va a usar ciertas técnicas específicas. Lo mismo si yo pinto al óleo, etc. Entonces justamente es la historia y la memoria la que le brinda el poder a esas escenas fabricadas, ¿ya? Que pueden ser insignificantes, de hecho. Es decir, que las pudo haber tenido como no haber tenido. Son totalmente prescindibles, ¿ya? Y justamente lo arbitrario de esos signos, de esa forma, lo que produce emociones totalmente accesorias y eventualmente prescindibles pero revelables. Algo se muestra, algo muy único se muestra para quienes están posibilitados de leerlo. No cualquiera puede leerlo, ¿ya? Los que pueden leerlo son aquellos que manejan cierto sistema semiótico, ¿ya? Y eso afecta de manera muy única. Y es verdad, podría ser de otra manera, pero justamente por eso, esa manera es afectivamente única, ¿ya? Y con esto termino. En el fondo, nosotros somos literatura. Yo aquí, digamos, cito a Zambra, no lo cito exactamente en Formas de volver a casa, no sé si leyeron ese libro, por lo menos para nuestra generación, es totalmente recomendable. Pero en el fondo, nosotros primero somos la literatura de nuestros padres, nosotros no elegimos la literatura que somos, ¿ya? Simplemente somos como consumidores de literatura ajena al comienzo, pero luego sí es nuestra literatura. Llega un momento en que en parte al menos es nuestra literatura, ¿ya? Y la experiencia, entonces, yo voy a decir aquí que es nuestra literatura, la manera, la que producimos de manera de unificar los pedazos opacos de nosotros mismos, de elaborar aquello que no se calcula y que se resiste al concepto, de tener una perspectiva de nosotros mismos no para conceptualizarnos,
No queremos hacer filosofía de nosotros mismos, en general, sino para ser afectados por ella, para aliviarnos, para reconciliarnos, para castigarnos, para exigirnos, para alabarnos, etc. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que nuestra experiencia, lejos de ser natural, está atravesada por afecciones emocionales fabricadas, productos de nuestra propia actividad artística, es decir, de nuestra literatura. Nuestra experiencia es el esfuerzo por escribir esa literatura, por unir retazos, un esfuerzo que es duro y que duele, pero que no es cierto, y por eso duele más. La experiencia en cuanto a estética se encuentra en la frontera entre la vida y la muerte. Gracias. Bueno, tenemos como media hora para discutir, así que tú dijiste que una parte que la lógica no era porque fuera lógico, algo me iba a producir cierto efecto de verdad, claro. Pero yo podría preguntar, y no podríamos preguntarnos por la lógica como también un material, tal como cual otro sistema semiótico de signos, también como un modo específico de conmover y de producir una singularidad. Y además también uno podría preguntarse si acaso dentro de porque la lógica no es una lógica, hay varios géneros de eso que se llama la lógica. También ahí habrían diferentes personajes de lo que podría ir constituyendo eso. Y ese trabajo también, no sé, pues pienso que puede ser un trabajo también a propósito de la lógica y de eso. O sea, sí, en el fondo yo a mí como me centré en la estética y por eso hablaba de la lógica como para ilustrar, pero efectivamente, tal y como yo entiendo, la experiencia es de alguna manera un flujo que puede ser en el cual hay como distintos registros para conmover. Uno el estético, el retórico, el lógico, eventualmente otros. ¿Ya? Y en ese sentido la lógica también es no sé cómo llamarlo exactamente, pero tiene que ver como con un registro de producción de experiencia. No sé si está íntimamente ligado con está de otra manera ligado con la afección como lo estético. Y aquí más bien estaba tratando de resaltar lo estético. Y yo como que no me he puesto a pensar exactamente cómo afecta la lógica, he pensado más como cómo afecta lo retórico. Pero sí, o sea, efectivamente la lógica también diría que tiene que ver con eso, como con un registro para conmover y producir experiencia, pero de distinto tipo. Habría que pensar como cuáles son los roles, cuál es la función de lo lógico, qué produce y en el fondo con respecto a qué está más íntimamente ligado. Aquí lo que yo trataba de mostrar es que el estético en el fondo al menos está como muy ligado con la producción en sí. Pero sí, total, o sea, habría que pensar cuál es. como continuando con la misma discusión, yo le pediría a Alfredo que tomara la pregunta si es que uno le mira por otro lado, ¿no? La afección lógica en términos de justificación y de creencia, o sea, si seguimos a Antonia, las justificaciones, la lógica como espacio de las razones, digamos, sería una de tantas formas de afección, ¿no? Y claro, uno por lo mismo se pregunta, bueno, está bien si la experiencia a veces sí, a veces no sirve para justificar, pero igual no siempre nos interesan las justificaciones, ¿no? Entonces como que encaja ahí bien, así como está abordando un aspecto, pero igual habría que poder pensar el orden de la justificación en términos de afección o de autoafección. Eso es justamente lo que yo estaba tratando de pensar. Pensar en la afección como continuación. ¿Qué es lo que tendría que pasar? ¿Qué es lo que tendría que darse para que mi ser afectado por algo valga, cuente como continuación? Y lo que tendría que pasar para eso, creo yo,
desde mi punto de vista, o sea, como les digo, esto es una exploración. Hay varios caminos por los cuales uno puede entrar a decir no tengo una tesis, me gustaría explorar la tesis de que pasa porque hay un encuentro directo con algo, porque hay una receptividad que está operando, a pesar de que estamos en el espacio de la actividad, sin duda. O sea, a ver, primero yo no separaría. Por otro lado, Sí, por eso. ¿En qué consistiría la afección lógica? Sí. Yo no, primero que nada. No sé que la experiencia puede o no. Perfecto. Primero que nada, yo no sé si te entiendo, pero lo primero que diría es que yo no opondría, yo no tengo motivación para oponer la sensibilidad a la lógica, por ejemplo. Entonces siempre eso hay que ponerlo en un contexto, porque seguramente hay una historia detrás, hay otra cosa motivando eso, que yo no la tengo. O sea, seguramente hay ciertas suposiciones que están detrás y que con esas premisas entonces se ve la necesidad de oponer lo sensible a lo lógico. Yo no tengo esa historia, no tengo esa motivación, creo, y por lo tanto no veo qué se gana al decir, mira, esto trasciende la lógica o esto trasciende la sensibilidad, porque lo que yo estoy expresando acá, por ejemplo, es que la sensibilidad humana siempre está en un espacio lógico. Siempre. Independientemente de que nosotros tengamos otros tipos de sensibilidad que no sean los propiamente humanos, independientemente de que no siempre usemos la sensibilidad para cumplir una tarea lógica, lo que decíamos, no siempre vamos a estar justificando, pero no veo cómo podemos renunciar a la idea, y lo digo justamente por este argumento trascendental, porque una vez que tú renuncias a eso, se te cae toda la posibilidad de justificar nada por medio de la experiencia. Si uno se toma seriamente a Hume, nada que no sea un encuentro directo en el espacio de la razón sirve, ningún proxy te sirve para justificar. Bueno, hay algunas alternativas, a lo mejor pensadores como Descartes o ¿cómo se llama? Leibniz, otros que a lo mejor, por ejemplo, pueden probar la vía, otro tipo de vía, como la inspiración, apelar a Dios, por ejemplo, ¿cierto? Como una facultad cognitiva segura. Eso es otra alternativa, podría ser, ¿cierto? Porque dice, mira, aquí lo que asegura el asunto en realidad es que hay la tercera fuerza que tiene en eso no podría ser. Eso sería otra vía. No, como pensando, como de repente volviendo como al ejemplo. Porque en ese ejemplo, el ejemplo como del relato, etcétera, que tú estás contando la vida de alguien, aparece alguien, un personaje que tú empezás a contar, digamos. Tú igual, en el fondo ahí, claro, hay todo un tema que tiene que ver con una ficción de ti mismo, una fabricación artística, y hay un efecto estético, pero también, obviamente, opera la lógica, porque tú tampoco quieres contar algo que sea totalmente... O sea, la lógica como aquellas reglas, ciertas reglas, que no son trascendentales en todo caso, también tienen que ver con otra histórica, simbióticamente constituidas, y al menos así lo veo yo, pero ciertas reglas como para verificar, ¿ya? Independiente de cuáles sean, en qué grupo social, en qué comunidad, ciertas como reglas básicas para verificar. Entonces, en ese sentido, yo creo que, claro, ahí la lógica aplica igual porque sigue ciertas reglas para tener un mínimo de verificación, si no pensar que realmente está ahí. O sea, nada. Totalmente de acuerdo. Además que la mayoría de las veces uno lo necesita verificar. Es decir, cuando uno verifica, cuando uno quiere verificar, cuando no te basta, cuando lo que tú quieres verificar, a la redundancia, lo que quieres testear, cuando el contenido que quieres testear, no es uno a uno con una experiencia. Yo no tengo que verificar nada
una vez que veo que está lloviendo, no tengo que hacer ninguna verificación para hacerme el contenido que está lloviendo, ¿cierto? Pero para hacerme el contenido de que tal persona en estos momentos probablemente está sacando su paraguas, ya tengo que hacer un paso que me requiere hacer unos testeos más sofisticados. Ahora, verificar si la historia que tú estás contando puede ser contada, porque efectivamente después esa persona va a ir a tu casa, le va a preguntar algo a tu hermana. sí. Ahora el punto que quería tomar es cuando a mí se me aparece alguien, cuando a ti se te aparece alguien, ya hay ahí una densidad conceptual tremenda. Se te aparece alguien. Es un encuentro con un otro en tanto persona. No es lo mismo que se te aparezca un alguien a que se te aparezca un algo. Es totalmente diferente. Los fenomenólogos se dieron cuenta en esta cuestión de 1000 veces, digamos, vamos tratando de mostrar la diferencia tremenda que había entre encontrarse con una cosa sin significado, por así decirlo, y encontrarse con una cosa que depende de un mundo de significado que existe. Y lo que se te aparece es el significado. Lo que yo estaba planteando es que al momento de que la experiencia, una manera de hablar de concepto, podemos sacar conceptos si quieren y podemos decir, toda experiencia es significativa, toda experiencia humana es significativa. Toda experiencia propiamente humana es significativa, tiene contenido. Oye, perdóname, no sé si estaba preguntando otra cosa en realidad. Estoy preguntando cómo se puede entender, por ejemplo, no cómo puede funcionar o no la experiencia con respecto a la verdad, cómo puede entenderse la verdad como afección. Porque cuando estamos hablando del espacio de las razones, de la justificación, ¿no es cierto? Estamos hablando de algo que en principio no le llamamos la belleza, sino que llamamos la certeza de un razonamiento en función de las reglas con las cuales estamos haciendo, ¿no? Una experiencia de certeza como afección. Ya, Es decir, como, ¿no? Para no seguir pensando la verdad de otro. Se puede pensar como afección, esa es mi pregunta, pero sigue tratándolo como una cuestión de verdad, de correspondencia o de verificar algo. Sí, yo creo que la justificación y la certeza son dos cosas muy diferentes. Y la diferencia está en eso, en que la certeza es un estado psicológico, la justificación es un estado lógico. Yo puedo estar súper seguro de algo y igual así no tener justificación para pensar. Y puedo estar totalmente justificado de algo y no tener ninguna certeza. Ambas situaciones son posibles. Es como, me pasa algo como gramatical con pensar la verdad como ficción. No, o sea, no tengo pensamiento al respecto. Aunque es como eso, como tengo la duda de si puede ser formulado así, si la verdad en tanto ficción o... Si tú quieres aquello que se pone en juego en lo que ustedes llamaban conocimiento, ¿puede entenderse eso, que se pone en juego en el conocimiento, como afección? Claro, pero por ejemplo, es interesante cómo en tu planteamiento se construye el problema produciendo la experiencia al sensorio. Por mucho que tú le metas adentro de ese sensorio categorías y mediaciones semióticas. Pero la experiencia sigue estando ligada a la idea de una especie de inmediatez. Cuando es una abstracción, no es empírica esa concepción. Es una abstracción. ¿A qué te refieres? Me refiero a que lo que tú llamas experiencia, en el sentido de experiencia sensorial, es una abstracción. No tenemos como... Es una partecita de lo que llamamos la experiencia. Porque tú piensas que no, pero yo estoy diciendo que en la experiencia no hay solamente una... O sea, todo el punto que estaba haciendo es que no hay solamente una receptividad. Pero acepto, pero lo que hay es básicamente un sensorio que no es solamente receptividad, es decir, se trata de una relación con un mundo, con una cosa. Se trata de una relación con una otra cosa. ¿Sí? Claro. Sí.
respondí la pregunta. Pero la otra cosa puede ser, esto tiene que ver con lo que era el contenido. No sé si está familiarizado cuando la gente discutía la intencionalidad. Decía, bueno, ¿y cuál es el contenido del estado intencional? ¿Cuál es ese objeto hacia lo cual estamos dirigidos? Puede ser un significado, puede ser un objeto en el mundo, puede ser un objeto en tu mundo, puede ser un contenido psíquico, que yo creo que es el objeto, por ejemplo, Freud, viendo la presentación que decía Vicente. Yo no creo que en el psicoanálisis, por lo menos en la visión tradicional, el contenido sea el lenguaje. Creo que el contenido en el psicoanálisis es el significado. No es lo mismo que el lenguaje. Hay una pregunta para acá. Se aleja de lo que está hablando. Para ti, tú estás planteando, claramente, por favor, tú estás planteando la respuesta como catalizador. Porque en el fondo, si tu arquitectura de sí tiene a través de sentir lo que te parece más bello, lo más favorable a ti para formar ante sí eres yo. También este catalizador podría usar, catalizador fuerte, aclárame eso, también podría usarse para el conocimiento. Porque lo estoy ligando con lo que hemos hablado acá sobre conocimiento siguiendo fuera de mí y cómo yo elijo, en el fondo, lo que quiero adquirir. No ya objetividad, pero en el fondo está acordándome de algo y todo lo que salía fuera. En ese sentido, ¿no estás planteando la estética como un catalizador, como un puente, tanto hacia adentro en esta reminiscencia que haces tú, para exponer ante el ser amado tu imagen mejorada o tu imagen que se puede reventar con rojo, que tú dijiste en muchos sentidos, pero también se puede usar hacia el conocimiento? O sea, no sé si catalizar, no sé si usaría esa palabra. Ya no, no sé, es la que encontré después de factor. Lo estético, en el fondo, como una dimensión importante de la experiencia, en tanto la experiencia como un esfuerzo de construcción de sí, o de constitución de sí. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque en ese esfuerzo de constitución, digamos, todo aquello que queda opaco, que se resiste, que queda velado, en el fondo, que se resiste doblemente y se resiste sobre todo al concepto, digamos, lo estético tiene un lugar ahí, ¿no? En el sentido de que lo estético, justamente a diferencia del concepto, permite elaborar lo particular, los retazos, los pedazos, aquellas cosas que son semi-opacas, que eventualmente por ser tan opacas no pueden formularse en una proposición, ¿entienden? O de una manera general. Y en ese sentido, lo estético, en tanto la posibilidad de unificar esos retazos, eso que queda parcialmente opaco, tiene un lugar importante en ese esfuerzo de constitución de sí, por una parte. Y por otro lado, lo estético ligado al arte, como un esfuerzo, como el proceso de fabricación de sí, produce, digamos, las condiciones de, o sea, es parte de la producción de las condiciones de la constitución de sí. Entonces, no sé si la palabra es catalizador, y no estuve en la discusión de la mañana, entonces no sé. No, claro, lo que pasaba es que yo lo veía como una especie de uniendo los retazos. Tú hacías elecciones. En ese sentido, esto te motivaba a elegir este conjunto. ¿Y tiene que ver con conocimiento? Sí, yo diría que sí, de todas maneras. O sea, tiene un poco lo que decía yo, lo que refería a Baumgarten, él sí lo entiende como lo estético como parte de la condición, o como algo que es complementario a la cognición entendido en el sentido clásico. Y en ese sentido, y desde ese punto de vista, que tiene un rol fundamental en el conocimiento en el amplio sentido de la palabra, como complementario al esfuerzo propio del concepto. Habías hablado algo sobre la obsesión con el presente, algo así, y como que el pensamiento no sería como presente, algo así. Mi pregunta es si ese pensamiento del pasado no es algo del presente. Yo refería a la
la conceptualización de la experiencia, fundamentalmente pensando en ciertas tradiciones fenomenológicas que entienden la noción de experiencia como aquello que está en el aquí y en el ahora, que justamente lo que es aquello que está abstraído de todas las cuestiones, toda la tradición, es decir, toda la historia, ¿ya? O sea, lo que se hace desde Descartes, sobre todo el esfuerzo, en el fondo que inaugura Husserl, es hacer un paréntesis con respecto a todo lo que yo sé, todo lo que es parte de una tradición, y focalizarse en solo lo que se puede verificar en aquí y en ahora. Y eso es como lo que estoy diciendo, la noción de experiencia, que no estoy yo proponiendo, pero que me está haciendo referencia, entiende que eso es una abstracción, porque en realidad justamente la experiencia tiene sobre todo que ver con aquello que pudo ocurrir, que va a ocurrir, que yo creo que ocurrió, pero que en realidad no tengo idea si ocurrió, pero lo veo desde ahora. Eso sí, cronológicamente está ocurriendo ahora, en tiempo presente, pero no se refiere, pero en el fondo la tradición filosófica a la que yo me estoy refiriendo, o sea, o lo que yo me estoy criticando es el esfuerzo por pensar que el aquí y el ahora abstraído de la memoria y de la historia es la condición de posibilidad de tu experiencia. En fondo lo que estoy diciendo es todo lo distinto. Claro, estoy diciendo que la experiencia justamente es la constitución del pasado desde el futuro, del futuro del pasado. Justamente tiene que ver con eso. Eso es como la densidad de la experiencia. La experiencia obtiene su densidad de eso, y por eso te duele o te gusta. Si fuéramos abstraídos de toda historia, en el ascetismo total, bueno, no tendríamos dolor, que también es una de las posibilidades para enfrentar esos géneros. ¿Sabes qué? Quería agregar que yo concuerdo con eso. Más o menos. Y debido a que, justamente debido a que la experiencia es intrínsecamente, la experiencia propiamente humana, es intrínsecamente conceptual, es que eso es posible. No es que cualquier experiencia es así. La experiencia de la posibilidad, la experiencia de lo que no fue, la experiencia de lo que podría ser, no es la experiencia que tiene una mosca cuando puede. Esa experiencia la tienen solo personas que tienen el concepto de lo que podría ser, el concepto de lo que sería, el concepto del condicional, etc. Esa experiencia está posibilitada por el espacio de las personas. El espacio de las personas es una condición de posibilidad para que exista ese tipo de experiencia. Y en esa experiencia efectivamente se encuentra todo eso, pero lo fuerte que yo creo que hay que dar el paso y decir es que en la experiencia, ese aquí y ahora incluye todo lo otro. Que lo que tú ves, que en el fondo no se trata solamente de que yo veo algo que pasa ahora, no más. Y que lo único que puedo ver es lo que pasa ahora. Yo creo que uno puede ver lo que pasó. Pero eso que pasó no es algo de lo... Lo ves ahora, porque puedes ver la historia de la persona. Pero no sería la hora que es, no sería la hora que es para ti si hicieras abstracción de todo lo que ha pasado y todo lo que vendrá. Entonces, el esfuerzo filosófico de abstraerte de la historia para encontrar la verdad o la experiencia o la verdad en tanto experiencia inmediata es justamente el esfuerzo que pierde sentido en este contexto. Claro, ese esfuerzo no es la experiencia. Ese es el esfuerzo de hacer esa abstracción y hacer otras cosas, no es lo que uno hace cuando está teniendo la experiencia. En la experiencia, tú te estás encontrando con el mundo, y el mundo no es el aquí y el ahora solamente. El mundo es el aquí y el ahora a la luz de toda la historia que tu producción conceptual trae, la tuya y la del resto, digamos, ¿sí? A lo mejor no hay por qué tampoco ponerse en su contexto y plantearlo en su perspectiva. La construcción cultural, lo que sea. Hay otra pregunta. Entonces, yo tengo una pregunta. Claro, como la idea de la experiencia como posible o no, ¿cierto? Fuente de justificación, de conocimiento, siempre tiene que ver con la experiencia en cuanto que un pasado en la que uno puede encontrar un elemento que le confirma algo.
experiencia como un pasado. Lo que pasa con la experiencia en tanto que sugiere algo, en tanto que proyecta, ¿cierto? En tanto que abre, problematiza algo. La experiencia en el sentido no como un hecho, la experiencia en el sentido sensorio como lo que pasó. Entonces la pregunta es siempre por la especie de causa, el origen, atrás. Ahora la experiencia contiene ese, digamos así, ese borde o cara al porvenir, digamos, que me parece que queda un poco ausente en esta noción de conocimiento. Te pediría que me explicaras un poco más dónde me Y eso lo voy a poner en la próxima vez. Pero yo te diría, sin decir que uno, sin decir que al tener una experiencia uno hace profecías. Así que, Profecías. Sí, te insisto, yo me encuentro, a ver, una cosa que quizás yo no especifiqué al principio de mi presentación y que es crucial, es que en la experiencia yo no me encuentro con parches de color o rayas o ruidos. En la experiencia yo me encuentro con emociones, con palabras, con creencias de otras personas. ¿Ya? Cuando yo me encuentro con una persona, lo que yo veo no es solamente algo así como el lado de la parte, el cascarón de la persona, ¿ya? El cuerpo y sus movimientos corporales, tal como lo describiría un fisiólogo. Cuando yo me encuentro con una persona, veo una historia. Y veo a lo mejor la potencialidad de un futuro, y por ahí se puede entrar en esa línea, pero lo que se me está apareciendo a mí es un alguien. Se me aparece el dolor de una persona. Yo no creo que uno tenga que inferir el dolor de la persona. Eso es un clásico prejuicio en la psicología que continúa, que en el fondo yo tengo que hacer como una especie como de hipótesis o adivinanza a un estado al cual no tengo acceso perceptual, por ejemplo, o experiencial, para poder hacer enunciados psicológicos. O sea, para yo decir que alguien cree que está lloviendo, tengo que hacer algo así como una inferencia desde su conducta manifiesta a un estado interno. Yo justamente lo que estoy haciendo es negar eso. Lo que yo estoy diciendo es que yo veo que la persona cree que está lloviendo. No necesito pasarle un test y de eso inferir la creencia, porque estoy viendo. ¿Que me puedo equivocar? Por supuesto que me puedo equivocar. Me puedo equivocar también. Yo puedo ver mi auto a lo lejos y puedo no estar seguro de que es mi auto, ¿cierto? Y a lo mejor me equivoque y a lo mejor no me equivoco, pero siempre está la posibilidad, porque por eso te decía una cosa es la certeza, ¿no? ¿Y de quién soy yo? También. ¿De quiénes somos? ¿Ya? Pero, insisto, la experiencia no es la experiencia de un punto aquí y ahora que es un parche de color que no tiene significado, que no tiene conexiones. Mi experiencia, cuando yo me encuentro con una persona, me encuentro con todo lo que yo sé de esa persona. Me encuentro, como decían los fenomenólogos, ¿cierto? Me encuentro con el cartero, por ejemplo. Me encuentro con una persona, me encuentro con el cartero. O me encuentro con un profesor. O me encuentro con la presidenta de la República. No se me aparece una señora con una forma, con un color y un pelito y un no. Se me aparece la presidenta de la República. Aquí y ahora, en mi experiencia, se me aparecen yo veo los significados. Cuando voy y veo palabras en la calle, no veo solo marcas, veo significados. ¿No? Eso era una aclaración que quería hacer al principio. Y por lo tanto también veo la belleza de las cosas. No es, de nuevo, no es como una construcción que tengo que hacer encima. Y yo sé que tú no te estás quedando en la belleza, lo estaba poniendo por ejemplo. Retomando esta idea de que el mapa no es el territorio, ¿cierto? Esta lógica de que nuestra percepción siempre va a estar condicionada por los significados previos que vayamos teniendo de la experiencia misma, desde la historia para atrás y en el momento que la estamos reviviendo. Y me llama la atención esa idea, esa misma lógica, que la experiencia finalmente la percibimos, no sé si fragmentada, pero
no completa en su totalidad porque estamos condicionados por ciertas formas de percibir el mundo. De alguna manera, ¿cómo se arma la lógica en ese conocimiento como algo hilado, como ese encuentro con el mundo directo? Como que me chocan esas ideas, esa idea de que me encuentro con el mundo en su completo, me estoy llorando, me estoy encontrando directamente y al mismo tiempo que estoy dimensionada por mis percepciones para conocerlo y que nunca va a ser completa esa idea. Nunca voy a alcanzar el territorio completo, si es que hubiera un territorio completo que alcanzar. Pero ¿es para cualquiera de los dos? Es para él. Yo creo que uno siempre tiene acceso a todo el territorio completo. Lo que pasa es que el mapeo es completo. Lo que tú dices llevó a la gente, o sea, por ejemplo, motivó a la gente que hacía PNL. Oye, mira. No, pues está fumando. Pero eso es porque, de hecho, la motivación que tenían ellos era que la gente se va de la experiencia. Empieza a subir por la escalera de la abstracción, pero de la generalización, haciendo generalizaciones, haciendo eliminaciones, haciendo todas estas cosas que describían ellos, ¿cierto? Pero en el fondo lo que trata de hacer la PNL es reconducir a la persona al territorio. Y no todos saben lo que es la PNL. La programación neurolingüística. Esa es la PNL. Su objetivo es, en última instancia, reconectarte con la experiencia, volver a ponerte enfrente del mundo, de la realidad. Recordarte experiencialmente que tu mapa no es el territorio. Y que puedes elegir entre vivir entre uno y otro. Los constructivistas prefieren vivir en un mapa. Los realistas prefieren vivir en un territorio. Pero él preguntando sobre las nociones de experiencia. No sé si te contesté la pregunta. Me quedaron unas dudas, pero te la siguiente. Yo, primero sobre el título. ¿Puede haber una experiencia sin conocimiento? Es una primera experiencia. No, Yo dije que no me iba a casar con el territorio. no, está bien, pero esa es como una primera pregunta. Un segundo, de acuerdo a las percepciones que tenemos sobre la verdad, según forma, porque tenemos una idea de la diferencia entre adecuatio, adecuación, la ley ya, y la certeza, la certeza en el sentido de que lo que tiene la certeza comprometida es una prueba. Por eso decimos que acertamos. Y lo cierto es siempre el resultado de una prueba. O sea, lo que media el conocimiento que llamamos cierto, lo que lo determina básicamente es un fenómeno externo, lo que lo determina es una prueba. Sin prueba no hay certeza. Así que, y ese es todo el invento de la ciencia moderna, ¿no? Bueno, hablar de la ciencia del temor. Entonces, si tenemos las tres formas de verdad, ¿cuál de esas no sería una experiencia por una parte? Y con eso termina. ¿Cómo vincular con la primera parte de la pregunta? Si acaso hay alguna experiencia que no sea conocimiento. A ver, yo creo que son varias cosas. Todas súper interesantes. Creo que efectivamente hay experiencias que no son conocimiento. No sé si habría que llamar experiencia, pero evidentemente hay un sentido en el cual uno le puede atribuir experiencias, por ejemplo, a seres que no tienen capacidades conceptuales, o que uno no le atribuye capacidades conceptuales. Pero si uno lo atribuye, esa es una experiencia. Porque en eso sería la experiencia de la atribución. Podría haber una experiencia de atribución. Claro, pero no de la mosca. No, es que yo creo que hay gente que puede atribuirle a la mosca algún tipo de experiencia. La mosca tiene miles de ojos. Esa es la experiencia. Si uno lo dice, bueno, con tantos ojos, bueno, va a tener algún tipo de experiencia. Pero bueno, probablemente la palabra ojo ahí juegue otro papel, ¿no? Mira, yo creo que tu reconstrucción del proyecto científico, yo sé que eso existe, o sea, es una de las historias. Yo tengo otra. Yo leo la construcción del proyecto científico de otra manera, no lo leo como una construcción de certeza.
lo leo como una construcción de justificación, ¿ya? Desde mi punto de vista, pero yo sé que hay estas dos lecturas al menos, ¿ya? Pero desde mi punto de vista, cuando yo pienso en el proyecto científico y en el que a mí me calza más, el proyecto científico nace de un reconocimiento de que la certeza es imposible y por tanto no trata de buscarla. Lo que trata de hacer es buscar la justificación. Decimos, lo más a lo que puedo aspirar es a tener creencias justificadas, no a tener creencias seguras. Así leo yo, esa es mi lectura de Descartes, por ejemplo, ¿ya? Pero no solamente estoy de acuerdo con que hay otra lectura, también estoy de acuerdo con que el material que nos deja Descartes permite la otra lectura. O sea, no te podría hacer una exégesis aclaratoria de que efectivamente Descartes quiere decir esto. Creo que para los dos lados hay movilidad. Yo leo el proyecto científico moderno como diciendo, mire, el tema de la certeza nos quitó mucho el sueño. Hagamos un proyecto menos psicológico y más lógico. El proyecto psicológico resolvámoslo con el psicoterapeuta. ¿Ya? Es el problema de que no tengo certeza de nada, ni de mí mismo ni del otro, es vaya terapia. El tema porque además vaya terapia para que eso no sea un tema, digamos. Igual lo va a tener que seguir estudiando la certeza. El tema que podemos resolver es el tema de la justificación, se supone. Sí, bueno, ahí es donde entra la duda metódica sería una patología. No. ¿Qué vaya a ir a terapia entonces? Es metódica. Las meditaciones de Descartes. No, yo no creo que las meditaciones de Descartes hayan resuelto nada, pero en todo caso, más problemas ponen que lo que resuelven, exactamente. Pero yo creo que el espíritu que mueve a Descartes, por lo menos, a lo mejor él tenía esta mezcla también, ¿no? Obviamente que tú mismo lo dijiste, términos como justo, cierto, verdadero, razonable, racional, son todos términos que como que pertenecen a una familia de términos que son fácilmente intercambiables. Y a veces uno dice esto es cierto, pero a veces digo estoy cierto. ¿Cierto? Y cierto. Y eso quiere decir, y a veces estoy cierto es como estoy seguro, va por el tema de la certeza, pero es cierto que va por el tema de la verdad. Entonces, obviamente que hay todas estas declinaciones, ¿ya? Y es complicado separar las aguas, pero yo creo que es perfectamente separable y hoy día tú encuentras dentro de una vertiente, no solo en filosofía de la ciencia, en ciencia tú encuentras gente que se plantea sus proyectos, sus programas de investigación de esta manera, diciendo, miren, por ejemplo, yo no creo, por ejemplo, una persona que desarrolla la hipótesis de los dinosaurios. Yo no creo que hubo dinosaurios. Lo que creo es que esta es la mejor hipótesis. Es la hipótesis para la cual tenemos más justificación. ¿Usted cree en la evolución? Alguna gente te dice sí y lo toma como un dogma de fe. Otros científicos te dicen no, la evolución es la hipótesis que hasta este punto ha recibido la mayor justificación según las reglas del juego de justificar en biología. Ahora, que es una hipótesis no quiere decir que yo lo creo, quiere decir que estoy hipotetizando esto y voy a ver hasta cuándo se sostiene. Perdona, quería hacer solo un comentario que Pablo no estaba dando caso en la presentación mía, pero al resto, que creo desde lo que yo presenté al menos no tiene mucho sentido pensar en una experiencia. O sea, como entender la experiencia como una unidad, bueno, obviamente como un objeto. O sea, como una experiencia, tener una experiencia. Pero, ya tener es problemático, pero una experiencia ya sería, la alternativa es la experiencia es en tanto proceso, es la experiencia. No es posible ser una a la otra, le atribuyo una experiencia o tengo una. Pero yo iba a la cuestión de la gramática, que uno es el artículo definido y el otro indefinido. Claro. Entonces, una experiencia, porque estoy hablando de la singularidad de la. Y que creo que conecta con lo que han estado diciendo ambos sobre el aquí y el ahora, o sea, lo que se fuga, no Y lo que, claro, lo que es posible ser cortado. Claro. Detenido. Entonces, en ese sentido, es posible una experiencia sin conocimiento, ya está como rara la pregunta. Porque eventualmente
depende de las condiciones en que se está haciendo la pregunta, uno podría decir, sí, pero una experiencia es difícil de ser pensada. Entonces, claro, la experiencia sin conocimiento, ya, pero no te la no. ¿Pero qué pensáis? Yo pienso que no, pero tendríamos que entrar a discutir qué es conocimiento. Pero siendo consistente, yo creo que con lo que ambos presentaron, por ejemplo, la cuestión de la verdad, la certeza, el conocimiento en general como una cuestión que tiene que ver con prueba, justificación. Bueno, para que haya, claro, la misma creación de dispositivos de prueba, la misma producción, ¿no es cierto?, de criterios de verdad, de validez, no son ellas mismas, en cierto modo, conocimiento, sino que son condiciones de posibilidad de conocimiento. Pero sí son experiencias. Eso es lo que yo planteaba. ¿Lo vamos a dejar ahí o vamos a decir que son conocimientos? Sí, son conocimientos. Y ¿Cachai? yo diría, Ya, pues Andrés está no tomando son partido. conocimientos, pero es parte, digamos. No, pero lo que digo, por eso quería decir, depende de la noción de conocimiento. Yo diría que toda experiencia o la experiencia involucra conocimiento y también involucra siempre, en el fondo, un ámbito que tiene que ver con la prueba, con la verificación, incluso en lo que yo estaba diciendo antes. No siempre, porque dame prueba de la existencia de Dios y yo creo que lo que dice allá abajo de cómo se puede saber. No, está bien. No siempre. Dame prueba, no hay prueba. Pero ¿cuál es? Repete, La ¿cuál? cuestión de la prueba es una cuestión de la certeza. No, porque no hay una. Perdona. De nuevo, siempre, bien, ¿en qué sentido estoy diciendo siempre? En todo contenido, ¿cachai? Como cuál es la unidad a la que nos estamos refiriendo. Pero en términos generales uno tendría que pensar que en cada pulso de experiencia, tú no puedes pensar en un pulso de experiencia sin conocimiento, por una parte. Sí podéis pensar en un pulso de experiencia sin producción de conocimiento, y en ese sentido sin prueba. Y en ese sentido sin prueba. Porque la prueba tiene que ver con la producción de conocimiento, que creo yo que no tiene que ver con un tipo. Espérate. ¿Con un tipo de producción de conocimiento? Sí, con un tipo de producción, pero incluso cuando yo puse, el ejemplo que yo puse con respecto a un contexto de autopresentación, cuando tú relatas con respecto a tu propia vida. Incluso eso, que no tiene que ver con conocer un conocimiento científico, tiene que ver con el conocimiento de ti mismo. ¿Cuál es la prueba ahí? Establecí ciertas pequeñas pruebas muy simples de verificación. O sea, básicamente lo que ensayar. No, ejemplo fenomenológico, que le encanta la fenomenología. Solo esto, mira, el alivio. ¿Necesitáis alguna prueba para saber lo que es el alivio? No. Cuando se te pasa el dolor de muela, se te pasa el dolor de espalda, cuando se te pasa el dolor, ese está tratado ahí desde la analítica de lo bello, en la tercera crítica castellana. El alivio. ¿Necesitáis alguna prueba para el alivio? Y eso, uno, convengamos, es experiencia. Dos, el conocimiento. Si no, ¿cómo sabría que es un alivio? Mira, bastante ti para retomar lo que decían de. Y con eso cerramos. Mira, Andrés plantea hace un rato una cosa que me sonó muy wittgensteiniana. Es decir, oye, no, la experiencia es como el metro de París. El metro de París mide un metro, no tenemos otro no tenemos otro criterio, ese es el criterio del metro. Entonces preguntar si mide el metro es entrar en un problema de gramática. No sabemos bien cómo definir si mide un metro el metro de París, porque la verdad es que el metro de París es lo que da la medida. ¿Ya? Entonces, está justificada la experiencia, digamos, yo diría que ya aquí es donde llegamos a la forma de vida, a la roca. Aquí nos seguimos cavando. A la creencia. A la fe. Sí, puede ser. No a la creencia. Claro, podría ser eso. Pero en el fondo, más, incluso ni siquiera, yo diría que ni siquiera hay creencia involucrada, es una forma de vida. No, aquí no puede haber, hay una parte de la investigación que dice, aquí no puede haber desacuerdo. ¿Me fijas? Y yendo al cerro, ¿sí? Sí. Vamos a seguir hablando sobre esta misma cuestión en todo caso sobre todo esto de creencia sin justificación, creencia religiosa. Lo invito a pasar a un café por ahí y en 10 minutos retomamos. Gracias a los